Vamos a desmitificar eso. La segunda premisa que vamos a sentar esta mañana aquí, es de que el ejército costarricense andaba descalcito y con unos fusilitos de chispa y hechos pistolita, porque esa es la imagen que la historia oficial ha querido vender. Esa es la otra mentira grande. Costa Rica se preparó por casi un año, su ejército lo pasó de 5.000 hombres a 10.000 hombres para defender el territorio. Y la otra gran premisa que vamos a tratar acá de desmitificar y decir la verdad es la que corresponde al papel enorme, gigantesco que jugó el presidente Juan Rafael Mora. El héroe nacional de Costa Rica se llama Juan Rafael Mora. Debería llamarse Juan Rafael Mora. Después, por razones políticas, es que a don Juanito se le trata de minimizar y entonces se busca a un soldadito. Dentro de esa filosofía del pobrecito, se busca a un soldadito que signifique el alma del ejército descalcito de Costa Rica. Batallas en las que participó Juan Santamaría, hubo cientos durante la guerra. Y hubo héroes de héroes. Aquí tuvimos uno que algún día vamos a tratar de reivindicar poniéndole el nombre a la carretera que une de Robertos a Puerto Viejo. Va a llevar el nombre glorioso de Nicolás Aguilar Murillo. Se llamaba el héroe, así se llama el héroe de la Trinidad. Entonces, en base a esas tres premisas, arrancamos. Dice, nunca William Walker llegó aquí ni como filibustero, ni como forajido, ni como un aventurero cualquiera. William Walker llegó a Costa Rica con un ejército que fue financiado por los sectores esclavistas del sur de Estados Unidos, a quienes ya les había fallado, en aquel momento, les había fallado un primer intento por esclavizar Centroamérica, a través de una maniobra que se llamó el Manifiesto de Ostende. El Manifiesto de Ostende era una carta en donde los países de Europa, especialmente Francia, España y Estados Unidos, se iban a apoderar de Cuba para generar una invasión desde Cuba a todo el Caribe y Centroamérica y unirla al sur de los Estados Unidos, que era la parte donde había mayor esclavitud. Como le fracasó el jefe de esta misión, el jefe de esta hipótesis y teoría militar y política, era un senador del estado Louisiana que se llamaba Pierre Soule. Se escribe Soule, Pierre Soule. Era el hombre que quería apoderarse de toda Centroamérica y hacer de los centroamericanos y de los caribeños una zona de esclavitud adherida al sur de los Estados Unidos. Se llamó el plan la Federación Caribe, así se llamaba, Federación Caribe. Y entonces buscó a uno de los hombres más inteligentes que él había conocido para jefear la misión. Se llamó William Walker. William Walker era periodista, abogado, médico y militar. Tenía 4 rangos académicos: periodista, médico, abogado y militar. Es decir, no era cualquier pelota y aventurero, como nos han tratado de meter a nosotros en la historia. Aquí era un aventurero William Walker, el fascineroso y el filibusterito, que no sabía qué hacer aquí. Por supuesto que sabía que venía. Entonces, Walker encuentra la excusa suficiente y necesaria para caer en Centroamérica. ¿Cuál fue? El estado político de Nicaragua. Nicaragua estaba en guerra civil entre liberales y conservadores. Los liberales de León contra los conservadores de Granada. Y entonces William Walker llega con un ejército de 400 hombres, interviene en la guerra civil, gana a los nicas y se autoproclama presidente de Nicaragua. ¿Qué hace mientras tanto don Juanito Mora? ¿Qué está haciendo el presidente de Costa Rica mientras están dando esos acontecimientos en Nicaragua? ¿Qué hace? Comienza con su embajador en Washington, que se llamaba don Luis Felipe Molina. Le dice a don Luis Felipe Molina: por favor, cuénteme todo lo que usted sepa de lo que están haciendo en Washington, de lo que se está haciendo en Luisiana, de lo que están haciendo. Y don Luis Felipe Molina le empieza a enviar información. Se vinculó con el presidente de Perú,
El embajador de Perú en Washington era un gran amigo de don Luis Felipe Molina. Y entre los dos hicieron lobby, se llama lobby, andaran investigando qué es lo que pasaba y mantenían informado al presidente. Eso en la parte diplomática. En la parte militar, ¿saben qué hizo el presidente Mora? El presidente Mora primero pasó su ejército de 5.000 a 7.000 hombres. Primero. Y luego, en la última fase de la campaña preparatoria, pasó de 7.000 a 10.000 hombres. Costa Rica, que solo tenía 100.000 habitantes, imagínense ustedes que el 10% de la población pasó a formar parte del ejército costarricense. Es decir, 10.000 personas se engrosaron el ejército. El presidente además se hace asesorar por una serie de asesores militares alemanes. Aquí están los nombres de esos señores, se los voy a decir porque aquí está el libro, este libro no miente, de un gran amigo. Se llamaban Alexander von Bülow se llamaba el señor el alemán. Otro era ya les digo cómo se llamaba, aquí está. Alexander von Bülow y Stupinagel eran los asesores militares. Además, Stupinagel. Además de eso, compra 500 fusiles Minié en Francia, que era el último grito de la moda. 500 fusiles Minié mandó a encargar. Y faltando unos pocos meses, llegaron ya cuando la campaña se había iniciado, llegaron 2.000 fusiles más de Inglaterra. De manera que el ejército costarricense tenía 4 cañones, tenía 2.000 fusiles ingleses, 500 fusiles Minié, y las tropas costarricenses se prepararon en San José, las de San José y Cartago, durante 4 meses. Y las de Alajuela y Heredia, al mando del general José María Cañas, se prepararon también durante 4 meses en Liberia. De manera que no hay tal que el ejército costarricense iba del calcito y hecho mierdita a la guerra. Una de las demostraciones de por qué las batallas duraban tan poco tiempo, justamente es porque el ejército estaba preparado. Si el ejército nuestro no hubiera estado preparado, ese ejército de fascinerosos que formaba parte del equipo de Walker, era gente, por ejemplo, que había combatido en Europa. Habían franceses, habían alemanes, habían gringos, habían canadienses. Era un ejército internacionalista, el de este caramba. ¿Qué significa eso, compañeras y compañeritos? ¿Sabe qué significa? Significa que un hombre de la visión, de la estatura política y militar de Juan Rafael Mora, verdaderamente se preparó. Supo de entrada nomás, muchas gracias Adilia, supo de entrada nomás a la clase de enemigo que se iba a enfrentar. A la clase de enemigo que se iba a enfrentar. Ahí no había cuento. Él sabía que la guerra no iba a durar un mes. No iba a durar un mes. Como efectivamente no duró un mes, duró año y medio. Marchan a principios de marzo del 56, marchan las tropas hacia Santa Rosa. Los informantes, los espías que tiene el ejército costarricense en Liberia, le dicen al presidente Mora que está tomada la hacienda Santa Rosa. La batalla en Santa Rosa duró solo 14 minutos. Solo 14 minutos duró esa batalla. Nosotros tuvimos 20 muertos. Yo quiero que ustedes se imaginen lo que es en una batalla de 14 minutos que haya 20 muertos del lado costarricense y 26 muertos del lado filibustero. Se enfrentaron 2 ejércitos, uno de 300 hombres, el nuestro, y el otro de 300 y resto. 600 hombres, eso fue una carnicería. 46 personas, saquen cuenta cuántas personas murieron por minuto. Aritmética. Significó que los filibusteros ahí, en esta batalla, se dan cuenta de que no se están enfrentando a un montón de campesinitos, descalcitos, con un chonete,